Comunidad. Pocas veces en mi vida me ha pasado que cuando termina una película no sé qué pensar de ella. No sé si me gustó o la odié y no sé si acabo de ver una obra maestra o me han tomado el pelo. La verdad es que han sido muy pocas veces las que salgo del cine y me quedo pensando ¿qué carajo acabo de ver? Y eso mismo me acaba de pasar con la película Megalópolis de Francis Ford Coppola. ¡Santa Madre de Dios! Sigo sin saber qué pensar sobre esta película. Y ojo, no porque la película sea mala, porque no lo es, o por lo menos no es mala en el sentido de las películas de Uwe Boll. Megalópolis no es un desastre, tiene una estructura lineal, clara y coherente, y cuenta una historia que todos pueden entender. Es una mezcla entre una fábula y un poco de realismo mágico. De hecho, me atrevería a decir que es una película sin precedentes, una película única, una película que no tiene comparación, un testamento de Coppola para el futuro. Sé ambicioso, no dejes de creer en la utopía, rompe con los esquemas establecidos y sé honesto con tu arte. Porque eso, al final, es lo que vale la pena en la vida. Un consejo que nos da un hombre de 85 años que ha vivido apasionado al cine y que siempre ha hecho lo que le ha dado su regalada gana. Incluso invertir 120 millones de su propio dinero para que esta película refleje su visión y que no haya gente de Hollywood metiendo sus manitas y cambiándole la historia. Esos son huevos y solamente eso vale la pena que vayas al cine y pagues un boleto para ver esta locura. Ahora, quizá el problema con Megalópolis es que la manera en la que está contada la historia no es tan atractiva o tan atrapante para el público en general. E incluso podríamos decir que la película por momentos se siente caótica por todo lo que está pasando al mismo tiempo, pero de ninguna manera es un desastre como algunos la llaman. Coppola tiene mucho que decir y por eso tantas cosas están pasando al mismo tiempo, tantos elementos, tantas ideas. Una cantante de pop, estatuas que se mueven, un satélite ruso a punto de estrellarse con la Tierra. Un arquitecto que puede parar el tiempo, un circo romano, muchos personajes extraños y, ¿por qué no?, un monólogo de Hamlet, una locura. La metáfora se funde con la realidad y eso es lo que creo que va a desanimar a muchas personas que vayan a ver esta película, porque la manera en la que está contada esta historia es un poco caótica. Megalópolis no es una locura atrapante como por ejemplo Inception, El origen de Christopher Nolan. En ese sentido no tiene ese atractivo comercial y no es tan digerible. De hecho, es más como El imaginario mundo del Dr. Parnassus de Terry Gilliam. O sea que Megalópolis no es una película comercial, es una película llena de metáforas, alegorías y simbología, y eso, obviamente, no le va a gustar a todas las personas. Si usáramos la música como ejemplo, es como si tú disfrutaras de la música pop actual y de repente te llevan a un lugar a escuchar jazz, pero no el jazz conocido de Kenny G o de La La Land, sino una sesión de improvisación en la que cada músico desarrolla sus propios estándares. Obviamente, si no estás acostumbrado a ese tipo de sesiones, lo que vas a escuchar te va a parecer puro ruido sin sentido, un desastre lleno de pitidos, un completo caos. Lo mismo sucede con Megalópolis, depende de los ojos que la miren. Si eres un espectador casual que va de vez en cuando al cine o si estás acostumbrado a los blockbusters de Hollywood, entonces es muy probable que encuentres esta película horripilante. Es muy probable que pienses que sea la peor película que hayas visto. Odiarás cada minuto porque te sentirás desconectado de todo lo que está pasando. Ojo, no es que no vayas a entender lo que está pasando, es solamente que no te va a importar. Si resumimos la historia, trata sobre un arquitecto que inventa un nuevo material para construir y ahora quiere construir una nueva ciudad, pero para eso debe de destruir la actual en la que todos están viviendo. Obviamente el gobernador actual se opone, se opone al cambio, se opone a la modernización y prácticamente esa es la historia base si la simplificamos a lo más elemental.
Pero a partir de aquí hay tramas, subtramas, romance, locura y más locura. Todo es metafórico y los personajes son ideas, no son realmente personas con emociones. Hay tantas cosas pasando que es difícil de procesar todo, y la manera en la que se presentan todas estas ideas, la verdad es que no es tan atrapante o tan atractiva, o sea, no es tan comercial. De hecho, podríamos decir que es una película más enfocada en las audiencias de festivales que en las audiencias comerciales. Pero con esto no quiero decir que la película sea pretenciosa, porque de verdad no lo es. Esta película nunca te trata como si fueras tonto o que no tienes el nivel intelectual para entenderla. Lo único que pretende este legendario director es contar su historia en sus propias condiciones. Y por eso, él pagó los 120 millones de su propio bolsillo, y ese ha sido el precio de su obsesión. Francis Ford Coppola lleva 40 años desarrollando esta película, desde que leyó el libro 12 en contra de Dios, de William Bolito Rial. Y aunque en la superficie se puede decir que la película es bastante política sobre la caída de un imperio, en este caso de los Estados Unidos, en el fondo la película es sobre él mismo, sobre hacer cine, sobre el proceso creativo. En el fondo es una película sobre cómo el sistema destruye a los visionarios y no les permite traer nuevas ideas, aunque sean para el beneficio de la humanidad, o en este caso el beneficio de la audiencia que va al cine. Ya seas un político o un artista, no importan las buenas intenciones que tengas para cambiar las cosas. Los que están en el poder no dejarán que cambies esas cosas. Y de ahí que todo se vuelve una utopía inalcanzable. En el fondo, Francis Ford Coppola nos dice que lo que va a salvar a las siguientes generaciones es la creatividad, son las ideas nuevas. Al igual que un arquitecto crea un edificio y aunque este edificio no sea apreciado en el momento, si está ahí, si sobrevive, las siguientes generaciones pueden descubrirlo y eso podría inspirarlos a crear algo nuevo, al igual que un director con su película. Una película puede no ser apreciada en el momento, pero si sobrevive, si está ahí, puede ser descubierta y en el futuro puede inspirar a nuevas generaciones de cineastas, como ya lo hizo Francis Ford Coppola con El Padrino, La Conversación, Apocalypse Now, Rumblefish, Tucker, Drácula o Jack con Robin Williams. El chiste es crear algo nuevo, es tratar de innovar. Por eso esta película es tan rara, porque Francis Ford Coppola se pudo ir por la fácil y pudo copiar lo que había hecho antes. Pero al igual que el protagonista de esta película, el chiste es descubrir quién eres como artista. Y eso es lo que hace este legendario director. Con cada película sigue descubriendo qué tipo de artista es, sigue tratando de entender quién es como cineasta. Al igual que nuestro protagonista, Francis Ford Coppola sigue tratando de ser un visionario y un idealista. Está luchando contra el tiempo para poder hacer su última obra, esa obra que inspire a generaciones. Pero quizá ya no pueda, porque al igual que en esta película, quizá ya no le queda tiempo, o quizá los que se oponen a esa libertad creativa no se lo permitan. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le pondrían. Yo la verdad es que esta vez no puedo calificarla, es más, ni siquiera puedo recomendarla. Megalópolis es una película única, no hay nada igual. Y el que la disfrutes o la odies solo dependerá de ti, así que tienes que ir al cine a verla. Y sí, es un proyecto muy ambicioso y quizá no la disfrutes. Pero siempre nos quejamos de que el cine se repite y que no trae nada original, y aquí está, algo muy original. Una visión única. Y sí, hay diálogos forzados que parecen como de teatro. No hay realmente un desarrollo de personajes. E incluso algunos personajes están como en otro tono, como si estuvieran en otra película. Como Jon Voight, que de verdad parece que no sabe lo que está haciendo. O como Aubrey Plaza, que está fantástica, pero no está en el tono de los otros actores. Y lo mismo pasa con Shia LaBeouf. Y estos tonos diferentes y esos momentos de improvisación hace que las actuaciones parezcan irregulares, como por ejemplo la de Nathalie Emmanuel, que cree que está en una telenovela de Televisa. Pero aún así, creo que esta película se hizo para verla en cine.
Como dije, es una película a la que no puedo ponerle calificación, de hecho, no puedo recomendárselas, tendrán que descubrir ustedes si les gusta o no. Pero sí puedo decirles que nunca me aburrí.